Miércoles 24 de mayo. Capítulo 9. Cuando abrió los ojos estaba recostada en una superficie brillante. Todo a su alrededor era de un intenso blanco tan deslumbrante que incluso hacía daño a la vista. Se puso en pie en ese mismo instante. No había nada, solo una especie de habitación inmensamente grande. Comenzó a caminar por aquel sitio, pero parecía no tener fin. Por más que andaba, la habitación no acababa nunca. Miró hacia arriba, no se veía un techo, al menos no lo parecía, esa luz lo embargaba todo. ¿Dónde estaba?, se preguntó. Comenzó a recordar sus últimos momentos en esa cabaña junto a Minda. ¿Estaría muerta? Pero recordó lo que Brian Crowley le había dicho sobre la muerte. Según este, una vez morías solo había una desconexión total y absoluta. Entonces, ¿qué era esto? No sabía el tiempo que llevaría allí. Miró su reloj, pero estaba parado. Las agujas se habían detenido exactamente en las 9:50, eso marcaba. Una figura apareció en la lejanía, en el otro extremo de aquel extraño lugar. Las palpitaciones de su corazón aumentaron de forma considerable cuando vio acercarse a esa silueta. El miedo le recorrió todo su cuerpo y los vellos se le erizaron inmediatamente. Unos segundos más tarde se quedó totalmente atónita al vislumbrar al ser que se le acercaba. Lo tenía a menos de 3 metros y lo estaba viendo claramente. Por alguna razón que desconocía, el temor cesó por completo. Una paz recorrió ahora todo su ser. Era una entidad gelatinosa, al menos eso le pareció. Tenía un tono azulado en lo que parecía el cuerpo de esa extraña criatura. Tenía forma humanoide. No sabría decir la estatura, ya que éste levitaba a un palmo del suelo. No caminaba como los mortales. Su cuerpo gelatinoso era transparente y se podía vislumbrar en su interior lo que parecían ser unos supuestos órganos internos que lucían en diversos colores. Era una criatura realmente hermosa. La paz que originaba en Laura era estremecedora. Por ello comprendió inmediatamente que no la haría daño. Algo dentro de ella se lo indicaba sin saber exactamente por qué. Solo lo sabía. En el rostro tenía unos grandes ojos azules. Sin embargo, lucía una pequeña nariz y una boca diminuta. La criatura le sonrió haciendo una mueca con el pequeño orificio que disponía. Laura estaba totalmente hipnotizada observando a aquel ser. De pronto en su cabeza escuchó unas palabras. No era exactamente eso, no sabía explicarlo, pero estaba entendiendo todo lo que esa maravillosa entidad le estaba diciendo en ese momento. Telepatía, masculló. La extraña habitación blanca se tiñó de negro en ese preciso segundo. Unas imágenes comenzaron a aparecer como si de una pantalla gigante e infinita de realidad virtual se tratara. Parecía ir volando por el espacio junto a las estrellas. Vio acercarse el planeta Tierra de forma muy rápida y violenta. En un instante fue como si descendiera hasta él mismo. La extraña habitación en donde había estado momentos antes ahora se había transformado en un paisaje. Era como estar ahí en una realidad virtual a lo bestia. La entidad seguía frente a ella. Avanzó un poco más hasta colocarse junto a Laura, invitándole con un gesto con una de sus extremidades superiores a vislumbrar algo que iba a mostrarle. Empezó un embobinado hacia delante de aquel paisaje. Al mismo tiempo, en su cabeza iba comprendiendo todo lo que esa entidad quería comunicarle. Las imágenes eran de hace más de 4.000 millones de años, con los primeros pobladores de la Tierra. Iban cambiando a medida que el avance ultrarrápido aparecía delante de ella. Pudo vislumbrar a los primeros humanos que poblaron el planeta. No diferían mucho con los primeros Homo sapiens de nuestra era. El avance seguía hacia adelante mostrándole todo lo ocurrido desde el principio. En solo unos segundos vio toda la evolución del ser humano, y no de las que se tenía constancia o pruebas, sino desde el principio de los tiempos. La velocidad era increíble, sin embargo Laura lo captaba absolutamente todo. Parecía como si aquel ser la hubiera provisto de algún tipo de don, que la permitía seguir toda la historia que estaba acumulando en solo unos breves momentos. Más de 4.500 millones de años en unos instantes. Al mismo tiempo iba comprendiéndolo todo. Cientos de miles de civilizaciones similares a la nuestra habían estado antes que nosotros. Y siempre acababan igual. En una gran guerra que extinguía a la mayoría de los humanos. Luego empezaba otra similar a la anterior y ocurría lo mismo. Una y otra vez. Hubo un pequeño inciso diferente al resto, aunque solo duró unos escasos milisegundos. Dinosaurios que se extinguieron rápidamente por no satisfacer las necesidades alimenticias de aquellos seres infernales, como si de una prueba se hubiese tratado. Las imágenes continuaron hasta detenerse en un momento concreto. Era instantes de nuestra era. Se encontraba en mitad de una civilización.
No tardó mucho en darse cuenta de quiénes se trataban. Una emoción indescriptible se apoderó de ella. Compartía espacio con la civilización maya. Estaba en una selva muy verde. Era un lugar maravilloso. Frente a ella algunas construcciones que reconoció inmediatamente. Pero estaban recién construidas, no como acostumbraba a verlas en revistas o documentales. Aquello era como estar allí, era tan real. Unas lágrimas brotaron de sus ojos inmediatamente. La emoción que estaba experimentando era indescriptible. Algunos de ellos cazaban escondidos entre la maleza. De pronto aparecieron unos extraños seres de la nada. Lo reconoció al instante. Eran seres absolutos. Cientos de ellos que comenzaron a llevarse a los indígenas. Los agarraban y desaparecían con estos en una especie de ondas parecidas a las que vio en aquella puerta dimensional. Lo comprendía todo. Aquellos seres tenían la fuerza suficiente para mostrarse físicamente y llevarse a las personas sin necesidad de intermediarios. Había miles de ellos, estaban por todas partes. El avance rápido siguió un poco más hasta poder vislumbrar la desaparición total de aquella civilización. Laura estaba desolada. ¿Por qué?, se preguntó. Aquella entidad solo sonrió, y ahora las imágenes fueron a la inversa. Comenzó un rebobinado hasta parar en otro momento concreto. Varias naves sobrevolaban aquella parte de América Central. Un haz de luz se erigía desde estas, con dirección a las pirámides mayas en la selva. Aquellas entidades iban descendiendo por la luz y se mezclaban con los indígenas. Pudo comprender inmediatamente, junto con lo que escuchaba en su mente, que aquella civilización había sido elegida por parte de los azules para compartir con ellos los secretos del universo. Trabajaban codo con aquella civilización adelantada a su tiempo. Eso se dijo siempre de ellos. Sus conocimientos sobre las estrellas habían sido profundos, y este hecho siempre fue un enigma para los historiadores e investigadores de nuestro tiempo. Ahora Laura sabía por qué. Aquellas imágenes se seguían proyectando. El antiguo Egipto, las pirámides. Como los azules les habían provisto de máquinas de antigravedad para ayudarles a transportar los inmensos bloques, a una distancia prohibitiva hasta el lugar de la construcción. Estas entidades nos habían ayudado desde el principio de los tiempos. El avance rápido llegó hasta momentos posteriores a los actuales. Eran terribles. Las bombas nucleares caían por todo el planeta. Segundos más tarde la visión era apocalíptica. Todo estaba arrasado. Le acababan de mostrar el final de nuestra civilización. Solo faltaba un año para que esto ocurriera. La paz que había sentido hasta ese momento dejó paso al terror más absoluto y a la tristeza más estremecedora que jamás había experimentado en toda su vida. Después de esto las imágenes cambiaron. Se quedó totalmente petrificada con la visión que tenía delante de sus ojos. Unas especies de cabinas con personas en su interior se acumulaban en un espacio inmenso. Desde donde estaba se podían ver por todo su alrededor, unas encima de otras por todo el perímetro de aquel lugar. Un sitio gigantesco como nunca pudo imaginar. Había cientos de miles, quizás millones de ellas. No lo comprendió. Esa entidad no le comunicó nada al respecto. Por el contrario, señaló con su mano hacia la izquierda para llamar a la atención de Laura. Ella miró hacia el lugar que le indicaba y vio otra silueta acercarse hasta ellos. Sus palpitaciones aumentaron, sobre todo cuando esa figura llegó hasta allí. No lo podía creer. Se quedó totalmente paralizada. ¿Estaba soñando? ¿Cómo era posible lo que sus ojos contemplaban en ese instante? Era Annie, su hermana muerta en Taoyines, pero la tenía delante y era ella, no había duda. Aunque era más joven, debía tener su misma edad. ¿Cómo era posible? La entidad azul se retiró en ese mismo instante y se alejó del lugar de donde estaban las dos hermanas. Estaba petrificada con esa visión. Se había quedado totalmente sin palabras. La joven Annie habló. «Hola, cariño», dijo cayéndole dos lágrimas de sus ojos. «¿Eres tú de verdad?», espetó la chica aflorando todos sus sentimientos a través de sus ojos. Las lágrimas de felicidad brotaron de forma descontrolada. «Sí, soy yo», respondió la joven Annie mientras se fundía en un abrazo infinito con ella. «¿Pero cómo es posible?». «Es largo de contar, aunque tenemos algo de tiempo», la informó. Laura estaba fuera de sí. La persona a la que más había querido en su vida estaba frente a ella. Todas las calamidades por las que había pasado en estos últimos tiempos dejaron de importarle en ese mismo instante. La felicidad absoluta se había apoderado de la chica, pero tenía muchas preguntas sin respuestas, y estaba segura de que Annie iba a satisfacer el mar de dudas en donde estaba inmersa. Su hermana mayor se adelantó a ese pensamiento.
Supongo que tendrás muchas preguntas, ¿verdad, cariño? Dijo en un tono dulce como acostumbraba tener con su hermana pequeña. Sí. Le confirmó. Empezaré por el principio. Dijo Annie y acto seguido prosiguió diciendo. Estos seres azules, como ya sabes, llevan ayudando a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Tenías razón, Laura. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? La que creía en Dios era yo, tú siempre creíste en seres de otras galaxias. Y tenías razón. Le explicó. Algo dentro de mí siempre me lo indicó. Respondió Laura tocándose con una de sus manos en el corazón. Eres una persona especial, siempre lo fuiste y por eso te eligieron. ¿Me eligieron? Repitió intrigada. ¿Has oído alguna vez la expresión registro acásico? Le preguntó Annie. No. El registro acásico es el conocimiento colectivo de todo. Todas las respuestas están en él. Pues bien, a este registro solo tienen acceso unas pocas personas elegidas, y no a todo su contenido, pero sí son gente que sin saberlo se nutren de él. Los genios, por ejemplo. Esos humanos que eran fuera de serie como Einstein. No es que fuera un superdotado, que sí lo era, pero tenía trampa, ya que accedía a ese registro para solucionar aquellos problemas y desarrollar aquellas teorías que realizó. Estos elegidos pueden hacerlo porque era y es necesario para nuestra evolución. Nikola Tesla, Edison, Bell, Newton, Hawking, Da Vinci, etc. Todas estas personas, todos ellos tenían acceso al registro acásico, herencia de nuestros amigos los azules. Explicó la joven Annie. Laura la escuchaba atentamente. ¿Quieres decir que yo tengo o he tenido acceso a ese registro? Preguntó Laura frunciendo el ceño. Sí, cariño, aunque hay muchas formas de acceder a él. En tu caso siempre supiste que existían, nunca creíste en la historia que nos contaron sobre Dios, el cielo, el infierno. Tú siempre supiste la verdad, no sabías por qué lo sabías, simplemente dentro de ti sabías que era así. Dijo Annie sonriendo. ¿Por qué estoy aquí, Annie? ¿Y cómo es posible que estés viva y seas más joven? Ahora llegaremos a eso. Dijo prosiguiendo su relato. Estos seres que nos han ayudado, llevan siglos abduciendo a personas. Son elegidos. La mayoría olvida su abducción, aunque hay algunos y no se sabe por qué suelen recordarlo. Yo misma lo olvidé. Me abdujeron en el año 1999. Sí, Laura. Dijo al ver la expresión de su hermana al mencionar ese año concreto. Fue la primera vez que estuve en ese maldito pueblo. Esperaba una grúa para que me recogiera y los azules me llevaron a su nave. Me implantaron algo que no te sabría explicar, luego copiaron mi ADN. Con esta información crearon un clon, el cuerpo que estás contemplando ahora, y en el momento de mi muerte en 2021 cuando me arrojé a las luces, mi conciencia se transfirió inmediatamente hacia este cuerpo. Soy yo, totalmente yo con todos mis recuerdos hasta ese momento, pero en un cuerpo clonado de mí misma en 1999. La informó. Laura estaba alucinando con lo que escuchaba. Aunque tenía sentido, ya que Crowley le había manifestado que la muerte era una desconexión absoluta y luego estaban esas pesadillas, donde aparecía su hermana. No había caído hasta ese momento, pero si Annie estaba muerta, ¿cómo iba a comunicarse con ella? Teniendo en cuenta la versión de Crowley. Ahora cobraba todo el sentido. Annie vivía y por eso se había puesto en contacto con ella mediante esas pesadillas. Aunque esta parte solo lo suponía. Ahora lo sabría porque acto seguido preguntó. ¿Esas pesadillas que me avisaban de las masacres eras tú? Sí, Laura, a través del registro acásico. Solo siento que fueran tan explícitas, pero no tengo toda la culpa de eso. Se disculpó. Tu subconsciente hizo el resto. Ellos te han dado un don para poder deshacer las masacres en las que intervienen esos seres con la intención de corromper, provocar dolor y muerte. Todo esto es increíble. ¿Y todas esas cabinas de gente? Las abducciones, Laura. Elvis, Freddie Mercury, Lennon. Todos elegidos por estas entidades, todos los que aportaron algo positivo están clonados aquí, permanecen desconectados, invernados hasta llegar el día y entonces nos trasladarán a un mundo donde la violencia estará erradicada por completo, lejos de los seres absolutos y podremos vivir felices para siempre. El cielo. Dijo Laura. No es lo que nos contaron, pero se le parece mucho. Exacto. Exclamó Annie. Laura lo había comprendido inmediatamente. Ya he visto el infierno. También existe, finalmente.
espetó Laura recordando ese mundo tenebroso. ¿Por qué estás despierta?, le preguntó. Por ti. Aunque ahora volveré a mi cabina a seguir esperando ese día. Y tú también estarás. Mira, ven, voy a mostrarte algo, pero no te asustes. Lo dijo al tiempo que le agarró la mano llevándola hacia una sección de aquellas cabinas acumuladas. Laura volvió a quedar atónita con la visión que contemplaban sus ojos. Eran sus padres. También estaban allí, aunque estos sí tenían la edad con las que murieron. A su lado estaba su cuerpo, su clon. Se vio a sí misma. Era algo de locos. El llanto descontrolado salió a borbotones desde su garganta. No lo podía creer. Toda su familia estaba allí. Antes del accidente se encargaron de ello y todo por ti, Laura. Tú eres la razón. ¿Pero por qué? No lo entiendo. ¿Por qué soy tan especial?, preguntó totalmente sumida en esa duda. Porque tú puedes salvarlos a todos. Y no solo estás tú. Por todo el mundo hay personas igual a ti. Y ha llegado el momento de la última batalla. Ya estás inmersa en ella. Tienes que volver, Laura, y mostrar al mundo lo que están haciendo esos seres infernales. Tienes que matar a todos sus acólitos. Todavía hay salvación para el mundo. ¿Cómo voy a hacer eso, Annie?, dijo totalmente horrorizada. Porque eres especial. La persona más empática que he conocido jamás. Capaz de quitarle la vida a un moribundo que acaba de conocer por compasión a riesgo de su propia vida y libertad. Ellos confían en ti para esta empresa y recuerda que no estás sola y confía en el don que te han dado. Le explicó Annie dándole otro abrazo infinito. ¿Te acuerdas cuando en el pueblo del Taollines, el señor Pons nos habló de unas luces que durante 3 días sobrevolaron la localidad? ¿Cómo olvidarlo?, dijo ella. Eran ellos. Los azules. Querían asustarlos para que salieran de allí despavoridos. Pero no lo consiguieron. Luego aparecieron esos otros seres que con esas luces temporales que envolvió al pueblo, los eligió para corromperlos. Eso es lo que hacen con la gente. En 1854 Taollines era un lugar próspero, religioso, repleto de buenas personas. Y fíjate en lo que los convirtieron. En caníbales, en asesinos. Le explicó. Laura ya tenía la respuesta de algo que la había martirizado desde hacía 2 años. Ahora es el momento de irte, Laura. Pronto estaremos juntas de nuevo. Aunque aún no. No. Quiero quedarme aquí contigo, exclamó. Algunos azules aparecieron en ese momento. La habitación se volvió blanca y brillante de nuevo y a Laura empezó a dolerle la cabeza. Las náuseas comenzaron a invadir su cuerpo. En unos segundos se quedó sin sentido.